¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre les voy a pedir que mantengamos los micrófonos silenciados para evitar los ruidos del ambiente. También quiero agradecer a las empresas e instituciones que nos acompañan, como todos en estos eventos. Voy a aprovechar para recordarles que está abierta la inscripción y quedan los últimos lugares para nuestra diplomatura en negocios. Bueno, ya saben, con la asociación a la dirección de correo info@rioparaná.org.ar. Bueno, esta tarde nuestro invitado es el ministro João Carlos Parkinson de Castro, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y él nos va a hablar de un tema interesante para nuestro país y para nuestra región en particular, eso es lo que yo entiendo, que es sobre la integración bioceánica Atlántico-Pacífico y las implicancias o consecuencias políticas y sociales que esa integración bioceánica puede tener. Vamos a escuchar ahora una presentación que nos va a hacer el ministro, que va a llevar unos 30 minutos, eso es lo que estimamos, y a continuación le vamos a hacer las preguntas que puedan ser de interés. Así que bueno, João, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto y un gran honor tenerte presente, y adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias, Alberto, por haberme invitado. Es un placer comentar la experiencia de los corredores, en particular aquel que yo soy responsable en la Cancillería brasileña, del gobierno brasileño, que es lo que ustedes conocen por el corredor del Capricornio, o sea, el corredor que sale del centro-oeste brasileño y pasa por todo el Chaco paraguayo, ingresa en el norte de Argentina y por Misiones, Tartagal, Salta, Jujuy, y después termina ahí en los puertos chilenos. Ese es el corredor por el cual estoy ahí responsable, y vengo trabajando ya unos casi 4 años con ese proyecto, que gracias a Dios viene avanzando bastante, y tendré hoy la oportunidad de un poco compartir con ustedes algunos impactos, sea sociales, políticos, económicos, y cómo eso puede cambiar la realidad de los argentinos que estarán dentro, obviamente, del área de influencia del corredor, y cómo ellos también deben reaccionar ante los cambios que vendrán. Pediría, Alberto, si pudieras ser amable de ponerme las láminas para que empiece mi presentación, por favor. ¿Ahí están? ¿Se ve ya o no? Todavía no. Un minuto, entonces. Un minuto. Ahí está. Ahí empieza. Entonces podemos empezar con la primera lámina. Acá está. Bueno, ese es un tema importante para ustedes porque obviamente el corredor de Capricornio no es el único corredor. Hay varios corredores en Argentina, el corredor de Patagonia, del centro. Entonces es importante saber por qué unos corredores avanzaron, otros no avanzaron, ¿no? Una de las razones es que para que un corredor tenga suceso, es importante que tenga o esté sujeto a una gobernanza, ¿no? ¿Y cuál es el foco de la gobernanza? Obviamente, crear condiciones que sean atractivas para el corredor, que sirvan a los intereses de las comunidades locales,
al sector privado y obviamente también a los gobiernos locales y el gobierno central. Entonces, es un conjunto de acciones que tienen que ser desarrolladas y siempre articuladas. Entonces, es importante que uno tenga una estrategia política y económica, que los actores privados se articulen, que obviamente cuente con el apoyo no solamente del gobierno central, pero también del gobierno local. Y el gobierno local tiene que ser escuchado, tiene que también opinar sobre cómo debe avanzar ese corredor, identificando facilidades y dificultades, ¿no? Es importantísimo también contar con el apoyo académico. Nosotros en el corredor de Capricornio creamos una red universitaria, o sea, todas las universidades están trabajando juntas en beneficio del avance del proyecto. Hay también un esfuerzo gubernamental y local con las mesas de trabajo, que son 5, una de turismo, otra de integración aduanera, otra de comercio, hay la red de la universidad y la red de infraestructura y logística, ¿no? Entonces, en esos ámbitos de trabajo reunimos actores privados, actores públicos, y avanzamos con los proyectos, los estudios y las articulaciones, porque obviamente, como dije, sin la gobernanza un corredor no va a avanzar, porque puede ser que una autoridad local tenga intereses distintos, existan cambios de gobierno con orientaciones diversas, y por lo tanto es necesario que los intereses económicos y los intereses locales crean una red que consolide los avances, que resista a los cambios, a los retrocesos, a los intentos de congelar las acciones, ¿no? Vamos enfrente. Otra lámina, Alberto, por favor. Voy a primero hacer comentarios entonces. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de los corredores? Pasamos ahí. La primera es obviamente la generación de nuevos empleos, algo que demandamos con mucha fuerza. Hoy acá en Brasil estamos ya con 13 millones de desempleados y mucha gente. Entonces, la posibilidad de un corredor eficiente, generar nuevos empleos es muy importante. Y particularmente por el hecho que va a fijar el joven en su territorio. Eso es algo que yo he identificado mucho. Si voy a Salta, Jujuy o me voy a Campo Grande, muchas veces la gran aspiración del joven es irse para Sao Paulo, para Buenos Aires, y dejar a su territorio, dejar su familia, dejar su origen. ¿Y por qué lo hace? Porque obviamente no tiene un buen empleo, no hay oportunidades de trabajo, no ve perspectivas de desarrollarse como un individuo, ¿no? Entonces, obviamente eso, con el corredor eso podrá cambiar. Van a surgir también entonces nuevas posibilidades de calificación profesional. Obviamente, si estamos hablando de un corredor, estamos hablando de logística. Entonces, yo voy a necesitar un operador logístico, ¿no? Voy a necesitar un servicio digital. Entonces, estoy hablando de digitalización de la información, ¿no? Y para eso es importante que las universidades hagan los aportes necesarios, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que me di cuenta en el centro-oeste brasileño era, bueno, es una región productora de granos, pero preguntaba a los universitarios, a los profesores, ¿hay acá un curso de logística? Infelizmente no, entonces estamos implantando un curso de logística. Y lo mismo tiene que pasar ahí en Santa Fe o en Salta, en Jujuy. O sea, las universidades tienen que dar los aportes en términos de calificación y de capacitación profesional.
sea con la tecnología digital, sea con la logística, sea con el comercio exterior. Otra cosa es que como vamos a mejorar la infraestructura, será mucho más fácil llegar a esos territorios que estaban aislados. Entonces, no solamente a través del turismo, pero también la movilización de misiones empresariales, de contactos entre gobernadores, es algo que me llamó la atención y yo estoy intentando ahí incentivar. No es posible que un gobernador de una provincia de Argentina vaya únicamente a Buenos Aires. Es importante que vaya también a Brasil, que que lleve empresarios, que se reúna con las autoridades brasileñas, que negocie y firmen convenios, ¿no? Porque obviamente con el corredor va a haber una interacción, un contacto mucho más estrecho entre las poblaciones y las autoridades locales. Entonces, es importante que efectivamente eso se transforme en puentes, en convenios que tendrán que ser firmados y una articulación mucho mayor entre los sectores, ¿no? Otra lámina, por favor. Cuando estoy hablando también de un corredor, mencioné aspectos positivos como generación de empleos, atracción de inversiones, pero también va a haber impactos negativos y sobre todo junto a los grupos y a las familias más vulnerables. Comunidades indígenas, gente que está discapacitada, que está un poco marginalizada de la economía. Entonces, es importante que ahí el Estado se dé cuenta de eso y desarrolle políticas públicas inclusivas para que efectivamente todos puedan aportar y todos puedan beneficiarse con el avance de la infraestructura. Atención especial tiene que ser dada a las comunidades tradicionales y a la enseñanza, porque obviamente cuando avanzo con un corredor, lo que traigo es cambio, es modernidad. Entonces hay siempre un choque entre la modernidad, el moderno, el futuro y el tradicional, el pasado. Yo soy a favor de una convivencia de la cultura más tecnológica con la cultura tradicional, para que uno no pierda las raíces, los contactos históricos, la relación fuerte con el territorio. Obviamente también hay que avanzar con el conocimiento técnico, porque lo que va a pasar es que van a demandar a una persona que hable inglés, que hable portugués, que domine varios sistemas electrónicos, ¿no? Y mismo profesionales, como mencioné, un operador logístico, un especialista en la gestión de un almacén. Entonces, son especialidades, son funciones muy técnicas que tienen que, obviamente, el individuo tiene que prepararse para eso. Y es importante que ese espacio sea ocupado por el joven de la comunidad local y no por uno que venga de Buenos Aires o que venga de São Paulo, ¿no? Si vamos a hacer un transporte de carga a larga distancia, obviamente vamos a tener un monitoreo de la carga. Y eso va a llevar al desarrollo de la digitalización. La digitalización me va a permitir un control en tiempo real de la carga. Si yo voy a exportar carne, por ejemplo, eso es crucial, es determinante, ¿no? Pero también si tengo un almacén y hay almacenes grandes que uno necesita, obviamente, tener un control digital del stock. Entonces, es necesario tener una internet de calidad, es necesario tener computadores y gente preparada para hacer el trabajo digital que
efectivamente un corredor va a demandar. Otra lámina, por favor. Esos son impactos comunitarios, ¿no? Puede pasar. Bueno, un impacto que será inmediato, tan pronto estén en 2 años, a las 2 años, máximo 3 años, toda la infraestructura estará implantada. Ahí lo que vamos a ver, y ya estamos viendo eso, ciudades como Puerto Murtinho, que era totalmente aislada, hoy ya está enfrentando una ola de inversiones muy fuerte y el alcalde preocupado cómo se hará el desarrollo de su ciudad. Y lo mismo va a pasar con Misión, con Pozo Hondo, con Carmelo Peralta, con Calamba, que eran ciudades que estaban un poco aisladas y obviamente con el corredor y el flujo de carga y de personas, son ciudades que van a atraer inversión y generar empleos. El turismo obviamente va a recibir un fuertísimo estímulo, ¿no? Porque será para nosotros muy fácil llegar al norte de Argentina, pasar un fin de semana y regresar. Vamos a ese punto, o sea, la distancia de Puerto Murtinho a Salta, 800, 900 kilómetros. Eso uno puede fácilmente hacerlo, lo hacemos con facilidad, que mucho más la gente viaja de Campo Grande a São Paulo, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar ahí es un contacto muy fuerte con las culturas locales, ¿no? Entonces, es importante que cuando esas regiones sufran con el impacto de un volumen creciente de turistas, que se valore la gastronomía local, se valore la artesanía, la cultura tradicional, para que no sea únicamente la visita a sitios modernos lo que van a ser los grandes centros de atracción del turista que va a llegar a esos sitios, ¿no? Eso va a demandar obviamente capacitación de la mano de obra. El caso, por ejemplo, es si una gente viaja ahí para Salta, Jujuy, va a querer quedarse en un buen hotel, va a querer comer bien, obviamente los servicios tendrán que ser de calidad. Entonces, es importante que el poder público ofrezca, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, el apoyo técnico necesario para que esos servicios se realicen con calidad, con eficiencia, ¿no? Porque obviamente el turista será un turista más exigente si para volver a ese sitio él va a querer tener una buena experiencia. Entonces, es importante que efectivamente las autoridades locales capaciten y den atención especial a los sitios turísticos. También el joven va a estar más informado y más exigente, porque cómo va a estar en contacto con otras culturas y otras experiencias, él va a querer también tener una enseñanza educacional mejor, ¿no? En el sentido que yo necesito hablar español, yo necesito hablar portugués, yo necesito hablar inglés, por ejemplo. Yo tengo que dominar técnicas de computación, ¿no? Tengo que conocer más sobre el comercio exterior. Entonces, eso será una demanda que los jóvenes van a hacer a las autoridades locales. Y esas autoridades van a tener que estar preparadas para responder a esas demandas y exigencias. Y una cosa muy interesante también que va a pasar, porque ya lo estamos viendo hoy en un grado menor, es el multiculturalismo, ¿no? Todos nosotros, por ejemplo, hacemos parte hoy de redes sociales. Esas redes sociales hoy están dejando de ser nacionales para ser transnacionales.
Yo hago parte de varias en que hablo portugués, hablo español, hablo inglés, porque hay gente de toda parte, ¿no? Entonces, obviamente que con el corredor, con el creciente contacto entre los individuos, las familias, el adolescente argentino va a interesarse por el portugués, porque él va a querer comunicarse con su amigo que conoció por una red social, va a querer visitar a Brasil, va a querer viajar a Brasil. Entonces, es una educación mucho más multicultural, no tanto unicultural como hoy en día. Otra lámina. Bueno, acá también yo comenté y refuerzo esa idea. Las actividades tradicionales tienen que ser valoradas. Es importante. Y digo, voy a dar un ejemplo que pasó allí en Puerto Murtinho para que ustedes entiendan bien lo que estoy diciendo. Puerto Murtinho era una ciudad que vivía de la pesca, ¿no? Como varias ciudades ahí, ahí en Argentina. Hoy en día la pesca quedó para tercer, cuarto, quinto lugar en la ciudad porque llegaron las grandes inversiones, terminales fluviales, hoteles, restaurantes. Entonces, ese señor que era un pescador, hoy en día él es un guía turístico para aquellos que van a Puerto Murtinho por la pesca. Entonces, aprovecharon el conocimiento del pescador para apoyar una actividad que se desarrolló, que fue el turismo de pesca, ¿no? O hay otro caso, por ejemplo, que fue con una persona que empezó a dar apoyo a aquellos turistas que iban a Puerto Murtinho simplemente para sacar fotos de los pájaros. Entonces, como él conocía muy bien el ambiente, él fue aprovechado en ese sentido. Por lo tanto, es importante valorar, aprovechar los trabajadores locales y no marginalizarlos simplemente porque llegaron otras personas, otra mentalidad y otras inversiones. Bueno, el dinamismo económico, las inversiones productivas van a mejorar la calidad de varios servicios y obviamente eso va a beneficiar a la población. El caso, por ejemplo, que tenemos en Puerto Murtinho con la construcción de más hoteles y más restaurantes, ¿no? Estamos pensando también no únicamente en desarrollar una infraestructura rodoviaria, pero también aérea, conectando los aeropuertos a lo largo del corredor, de modo que haya un movimiento aéreo también, no solamente de pasajeros, pero también de carga. Y eso va a facilitar algo que yo desearía mucho incentivar entre Argentina y Brasil, que son las becas, que son la movilidad académica y estudiantil, o sea, que estudiantes brasileños vayan a hacer cursos en Argentina y viceversa, ¿no? Esos intercambios son muy importantes entre profesores y entre alumnos. Alumnos en el sentido que yo hablaba recién de un ambiente más multicultural, que es un ambiente más adecuado para el chico que va a adentrar el siglo XXI, ¿no? Los profesores en el sentido de hacer pesquisas conjuntas. Estamos empezando ahora ahí a pasos un poco lentos, pero estamos intentando capacitar profesores también y a promover intercambio entre profesores de modo a que la transmisión del conocimiento sea más efectiva, ¿no? Siempre valorando el individuo y las comunidades, porque es muy importante, es algo que quisiera dejar ese mensaje.
podemos estar pasando por un momento difícil, pero tenemos talentos y tenemos que preservar esos talentos. Son los talentos nuestros que van a formar el futuro de nuestros países. Y si valoramos el individuo y las comunidades, vamos a descubrir los talentos y podemos ahí entonces incentivar las potencialidades que están adormecidas por un simple aislamiento territorial, ¿no? Entonces, me refiero a gente que tiene aptitudes, tiene inteligencia privilegiada, tiene intereses que deben ser desarrollados y no desperdiciados. Muchas veces vemos casos de gente muy inteligente, pero que infelizmente no canaliza su inteligencia para lo que es positivo. Otra lámina, por favor. Otra. Implicaciones, ahora entramos en el campo político y económico. Implicaciones políticas. Bueno, acá estamos en un momento difícil de Sudamérica, difícil de Argentina, difícil de Brasil. La economía mundial sufrió un choque muy fuerte el año pasado. América Latina viene sufriendo una recesión muy fuerte ya algunos años. Entonces, lo que va a pasar es que el corredor, como lo estoy describiendo, va a profundizar la integración, porque obviamente estamos hablando de acercar comunidades, actores políticos y territorios. Eso, como estamos involucrando a Chile por un lado y Brasil, Argentina y Paraguay, obviamente va a haber una convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Pero para ustedes, lo más importante es que nuevos ejes de desarrollo económico van a surgir. Y eso es algo que quiero llamar la atención porque el norte de Argentina y otros sitios de Argentina sufren con el centralismo económico. De lo mismo pasa Brasil con el centralismo de Sao Paulo, del gran capital ahí en Sao Paulo. Entonces, obviamente, con el corredor y la formación de ejes de desarrollo, nuevos ejes de desarrollo económico, lo que va a pasar es un nuevo modelo de desarrollo económico, más descentralizado y más diversificado, no tan dependiente de la gran región de Buenos Aires, ¿no? Y obviamente lo que estamos pensando es que potencializar las capacidades productivas locales por donde el corredor va a pasar, valorando, como dije a poco, las comunidades y los individuos. La infraestructura rodoviaria va a romper aislamientos geográficos y va a generar, nosotros vamos a ver nuevos flujos intrarregionales. No tiene sentido Brasil importar poroto como si hay poroto en Salta. No hay por qué traer sal del norte, del nordeste brasileño si hay una ciudad que se llama Salta, ¿no? Entonces, efectivamente vamos a generar nuevo flujo de comercio, vamos a traer más inversiones, porque obviamente la infraestructura va a traer nuevas inversiones. Es lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Mutilo, que comentaba hace poco, con los terminales fluviales. Era una ciudad que tenía un terminal con el anuncio del corredor y las obras. Hoy ya tenemos 6 para 7 terminales fluviales. Entonces, significa nuevas oportunidades de trabajo y mayor uso de la tecnología. Otra lámina, por favor. Con una mayor integración entre los actores económicos, los territorios, va a ser posible fomentar las cadenas regionales de valor, ¿no? Yo puedo mandar fruta, esa fruta podría ser transformada en jugo o en pulpa en Salta y Jujuy y exportada hacia Asia, ¿no? También se podrían desarrollar
esquemas privados que serían colaborativos y cooperativos, en el sentido que, por ejemplo, yo tengo una experiencia positiva en la crianza de tilapia, pescado. Entonces, voy a compartir esa experiencia con Paraguay, como ya lo estamos empezando a hacer, para explotar la crianza de tilapia en el lago de Itaipú, ¿no? Y con la colaboración de entes productivos, yo voy a ganar escala. Eso es importante que los argentinos entiendan. Argentina solita no es nada. Brasil solito no es nada. Pero Argentina, sumado a Brasil, es fuerte, ¿no? Entonces, son los esquemas privados colaborativos y cooperativos que nos van a asegurar escala. Y con escala vamos a poder competir en el ámbito internacional, negociando mejores precios para los productos. Obviamente vamos a desarrollar soluciones multimodales de transporte. Mencioné el aéreo, pero puedo mencionar también la hidrovía Paraguay-Paraná que estamos desarrollando, la ferrovía y la rodovía a través del corredor. Será necesario, obviamente, para tener una logística moderna y eficiente, puertos secos, centros de control aduanero integrados y no doble cabecera, terminales multimodales. Voy a sacar la carga de ferrocarril en Barranqueras, poner una barcaza, llevar una barcaza en Puerto Mutiño, poner en un camión y punto. Ya estoy ahí en el interior de Brasil, ¿no? Vamos enfrente. Otra lámina. Acá ya un ejemplo de lo que va a pasar en términos de creación de nuevos ejes de desarrollo, ¿no? Yo llegando al norte de Chile puedo mandar carga para Perú, para Ecuador, para Colombia, por el corredor marítimo norte, beneficiándome de una mayor frecuencia de barcos que salen de Iquique. Eso significa, por ejemplo, para el caso de Colombia, hicimos un estudio, una reducción de 35% de costo logístico, simplemente por el hecho que voy a transportar la carga, que puede ser la carne, por rodovía, por 2 días estoy en Iquique, pongo en un barco y llego a Colombia sin hacer todo el cruce del marítimo que uno está acostumbrado. Eso reduce en 35% mi costo logístico. Obviamente con el corredor eso va a drenar carga del sur de Chile hacia el norte, entonces es el corredor cabotaje centro-sur. Va a llevar carga saliendo del norte de Chile para Brasil, de Brasil para Paraguay y de Paraguay, por ejemplo, para Argentina. Estamos ya haciendo transporte de vino y vino chileno para São Paulo. El camión va con vino y regresa con café. Entonces hay varios intentos que están generando nuevos flujos de comercio, simplemente por el hecho de que se están reduciendo los tiempos, se están reduciendo los costos, ¿no? Vamos, otra lámina, por favor. Bueno, acá es simplemente demostrar por ustedes lo que el corredor puede hacer. La COVID debilitó el comercio mundial y el comercio regional. Menos 27% según la CEPAL, y eso únicamente en el periodo de enero de 2017 a mayo de 2020. Otra lámina. En el caso, por ejemplo, de exportaciones, una caída muy fuerte de América Latina, menos 23, Mercosur menos 22, pero lo que más me preocupa es una caída de la participación del comercio intrabloque, ¿no? En el caso de Mercosur, bajo de 11% para 9%, o sea, estamos perdiendo importancia. El Mercosur se está debilitando y es importante que trabajemos en contra de eso, ¿no? Recuperar la participación del pasado
que fue mucho más expresiva de lo que soy. Otra lámina. Turismo, fuertísima caída, ¿no? Menos 17%, ¿no? Los servicios obviamente sufrieron bastante, pero el turismo fue un que sufrió muchísimo. Otra lámina. Bueno, ¿ahí qué va a pasar con el corredor? Si hay una caída del volumen de comercio regional, exportaciones, vamos a generar nuevas oportunidades de negocio a través de nuevas rutas comerciales. Voy a poder exportar para China, o poder exportar para Colombia, para Ecuador, para Estados Unidos, reduciendo los costos, reduciendo los tiempos. Entonces significa que vamos a través de los corredores combatir la caída del volumen de comercio regional, que fue una experiencia efectivamente negativa, porque pasa Brasil, pasó y pasa también Argentina con caída de las exportaciones y caída también de las importaciones. El comercio intrarregional, obviamente, con el acercamiento del Mercosur y la Alianza del Pacífico, va a haber una tendencia a aumentar el comercio intrarregional. Entonces, es una forma de combatir el 9% que apuntaba hace poco para que regresemos a participaciones más fuertes, 11, 12, 13, 14, 15% del comercio intrabloque en el conjunto del comercio internacional de nosotros. La caída fuerte del turismo, obviamente con la infraestructura va a haber un fuertísimo aumento del turismo. Entonces, el corredor va a servir a dar una respuesta, puede ser parcial, puede ser expresiva, vamos a ver a todos esos problemas que estamos enfrentando y que apunto acá. Otra lámina. Bueno, acá es una demostración de lo que significa el corredor para Argentina, porque la gente tiene que entender lo que estamos proponiendo, ¿no? Y me refiero al corredor de Capricornio. En el caso de Argentina, por ejemplo, cruzan todo el año en la frontera 70.000 camiones y cruzan únicamente en San Borja, Uruguayana, ¿no? Bueno, si la carga está destinada a San Pablo, está destinada a Porto Alegre, bueno, no tengo ningún comentario. Pero si el mercado de destino es Campo Grande, está mal, ¿no? Porque si la carga hoy en día entrando por el sur de Brasil, por San Borja, Uruguayana, para llegar a Campo Grande, tiene que percorrer 4.049 kilómetros. O sea, no es competitivo. Es por eso que no encuentro en Campo Grande, en Palmas, en todos esos sitios, ciudades muy ricas hoy en día en Brasil, productos argentinos. Con la ruta, ustedes no van a tener que necesariamente ingresar por San Borja, van a ingresar por Puerto Murtinho, lo que significa que van a ingresar ya en el centro-oeste brasileño. Eso significa que obviamente va a haber una reducción de 2.083 kilómetros. Dejar de ingresar con una mercancía por San Borja, Uruguayana, e ingresar por Puerto Murtinho significará para un exportador, un productor argentino, una reducción de 2.000 kilómetros. Eso obviamente impacta el costo y tenemos que tener en cuenta que ustedes son exportadores de muchos productos perecederos. Entonces, también el factor tiempo es importante, ¿no? Que es otro beneficio, ¿no? Entonces, eso significa que un productor podrá exportar trigo para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, con una reducción expresiva de costos, ¿no? Y con Chile lo mismo va a pasar, con Paraguay también, porque ingresa por Foz, ¿no? Chile también sus camiones ingresan por San Borja, Uruguayana, ¿no? Entonces, obviamente que llegan a comercializar su producto en el sur y sudeste de Brasil, pero no llegan
al centro-oeste, no llega al norte, no llega al nordeste, ¿no? Entonces, con ese corredor será posible a ustedes ser mucho más competitivos que son hoy. Otra lámina, por favor. Eso es un ejemplo acá, simplemente para que vean lo que estoy comentando. En vez de ingresar por acá abajo, van a ingresar acá en el centro-este. Y su producto entonces podrá ir para Acre, Rondônia, Mato Grosso, que obviamente son regiones que no pueden ser atingidas por un producto que entra por San Borja, ¿no? Porque si llegan a percorrer 4.000 kilómetros para llegar a Mato Grosso del Sur, imaginen lo que significa llegar a Acre y Rondônia. Es mucho más, ¿no? Entonces significa que ustedes van a tener acceso a territorios y mercados que todavía no son vírgenes para ustedes. Ustedes no son competitivos, no llegaron a un costo competitivo, ¿no? Y acá son ejemplos de estudios que estamos haciendo también y espero que esos estudios estén siendo hechos también en Argentina sobre cómo la carga se va a distribuir, porque obviamente no se va a concentrar todo en Puerto Murtinho. Un tipo de carga va para Jardín, otro tipo va para Campo Grande, dependiendo del tipo de carga, del destino final y del volumen, ¿no? Entonces, vamos a tener áreas logísticas, clústeres logísticos y centros de distribución nacional, ¿no? Que es en el caso de Campo Grande. Otra lámina, por favor. Acá es simplemente para dar el potencial. Hoy en día, sin el corredor, el comercio de Mato Grosso del Sur, está hablando solamente de Mato Grosso del Sur, en términos de exportación e importación, son 700 millones de dólares. Sin el corredor. No estoy hablando de cómo es hoy, simplemente, ¿no? Hay muy poco de importación argentina, 12 millones, imagínense. Ustedes pueden aumentar eso, pero 10 veces más, 10 veces más, tranquilamente, por como he demostrado, ¿no? Entonces significa que ese rubro acá en rojo va a llegar a 1 millón fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Y es importante que ustedes ahí queden atentos y participen, aumenten esa participación acá, porque la exportación de Argentina para Mato Grosso del Sur es todavía muy baja. Chile ya está exportando 105 millones de dólares y está mucho más lejano que Argentina. Entonces, hay que trabajar, hay que mejorar esos números. Otra lámina, por favor. Otra lámina. Acá son ejemplos de análisis que estamos haciendo sobre movimiento de carga para China, para simplemente dar una idea para ustedes, ¿no? Campo Grande por Santos, vía Estrecho Magallanes, ahí está el costo logístico, la misma carga saliendo de Campo Grande, pero llegando a Shanghái por el Cabo de Buena Esperanza, una reducción, pero cuando pasa por el corredor y sale por un puerto del norte de Chile, ahí hay una rebaja de 36%, o sea, estamos mucho más competitivos, ¿no? Lo que significa que vamos a exportar en mayor volumen, mayor valor, generando más empleo y atrayendo más inversiones, como comentaba antes, porque una reducción de esa naturaleza y un daño también de días es importante para los productos que Brasil exporta para Chile, para China, que son productos muy sensibles al factor tiempo, al factor costo. Otra lámina. Entonces, estamos llegando a las consideraciones finales. La ruta ruta bioceánica, el corredor, ofrecerá, como bien demostré, entonces, una alternativa. No es una solución, es una alternativa. Quien quiere seguir haciendo lo que está haciendo, bienvenido. Pero será mucho más eficiente, mucho más económico para el transporte de carga.
y va a representar un importante cambio de la logística nacional y regional. Significa que Salta y Jujuy pasarán a ser menos dependientes de Buenos Aires, más autónomos, y que las exportaciones e importaciones de esas provincias para las provincias, para el estado de Mato Grosso del Sur, van a incrementarse. O sea, como dije al inicio, aumento de los flujos de comercio y de inversión, mayor acercamiento o una relación más fuerte entre los actores económicos y entre las autoridades. Va a incentivar, va a estimular esos cambios. Obviamente estamos pensando en trabajar con la creación de centros de distribución de carga ahí en Perico. Si hay un puerto seco en Perico, eso obviamente va a atraer inversiones brasileñas, ¿no? Como también estamos pensando en desarrollar un puerto seco en Campo Grande, colocándolo al lado del terminal multimodal que ya está terminado para recibir la carga y distribuirla hacia el norte. O sea, serán óptimas oportunidades para inversiones, parcerías entre empresas brasileñas y empresas argentinas. No será más necesario, ese es un punto importantísimo, no será más necesario llevar la carga a Buenos Aires o a Santos. Y el productor estará estimulado a formar parcerías comerciales. Lo que yo comentaba es el espíritu colaborativo y cooperativo, en el sentido que tenemos que ganar sumando esfuerzos y de modo a aumentar la escala de nuestra producción. Y ahí vamos, obviamente, a agregar valor a los insumos. O queremos transformar insumos importados de Argentina, así como también que ustedes transformen agregando valor a insumos básicos que les vamos a exportar, generando entonces sinergias en Paraguay, Argentina y Chile. Otra lámina, por favor. Bueno, vamos a tener obviamente nuevas y más oportunidades de hacer negocios. Esperamos que los viajes de negocios sean una costumbre natural y más frecuente, más intensa entre Mato Grosso del Sur y las provincias argentinas. Vamos a tener un acceso muy facilitado, como he demostrado, tanto a productos asiáticos importados como a nuestros productos siendo exportados hacia Asia, ¿no? El hecho de tener también acceso a esos insumos asiáticos nos va a permitir también fortalecer la base industrial y permitir que empresas argentinas se ingresen en las cadenas globales de valor. Porque obviamente si estoy reduciendo costos y estoy reduciendo tiempo, yo puedo importar componentes electrónicos o partes, montar el producto en Argentina, en Brasil y diversificar la actividad económica, reducir el mal que sería la privatización de la economía y fortaleciendo una base industrial. Bueno, los chilenos, los argentinos, paraguayos y brasileños, y así como el mercado asiático, van a tener acceso a productos nuestros que serán producidos a menores costos y tiempos y transportados con mucho más eficiencia, ¿no? El corredor rodoviario bioceánico también va a desarrollar, va a incentivar el desarrollo de nuevas infraestructuras, en particular una conexión ferroviaria. Es posible que yo transporte carga por ferrovía de Campo Grande a Buenos Aires sin problemas, simplemente integrando en trocha métrica, como existe hoy, nuestras ferrovías. Y con eso entonces desarrollando nuevas infraestructuras, ¿no? Y utilizando una logística multimodal mucho más eficiente y de menor costo. Vamos a integrar los servicios aduaneros, que es una barrera importante, y hacer todo un esfuerzo, y ese esfuerzo tiene que ser conjunto, de modo que el producto
de Brasil, producto de Argentina, llega al mercado de destino a un bajo costo, en condiciones de competir con otros productos. Entonces, eso es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo brasileño. No se desarrolla un corredor únicamente con una parte o un país haciendo un esfuerzo. Tiene que ser un esfuerzo colectivo, que tiene que tener un interés común, que es llevar productos nuestros a precios competitivos a los grandes mercados de Asia y de Europa y de América del Norte. O sea, es algo que no está tampoco, yo diría, para un futuro más lejano. Puedo anunciar a ustedes que ahora en julio ya empezamos la construcción del puente. En 2 años, 2 años y medio, el puente Carmelo Peralta Puerto Murtinho estará listo. La primera fase de la Tranchaco a final de año ya estará toda pavimentada y en Paraguay ya estarán empezando con la pavimentación de la fase 3, lo que significa que el corredor estará disponible con una infraestructura eficiente y moderna en 2-3 años máximo. Entonces, no es algo muy alejado de nosotros. Ahora, si no empezamos a desarrollar una estrategia común, a hacer el trabajo que tenemos que hacer para corregir problemas e imperfecciones y deficiencias, ahora, obviamente, eso significa que oportunidades comerciales van a perderse. Ese es el mensaje que quisiera pasar a ustedes y decir que para mí fue un gran placer estar acá compartiendo esas informaciones con el público argentino y siempre colocándome a disposición para responder a preguntas, aclaraciones y trabajar colectivamente con ustedes. Gracias. Perfecto. Joao, muchísimas gracias. No sé si alguien me dijo que tenía una mano levantada para hacer una pregunta. Bueno, a mí ¿usted, Fabián? Sí, adelante, Fabián, adelante. Desbloqueé el micrófono. Si hay otra persona, pregunte. Dele, Fabián, usted Había una pregunte. persona. Ministro, yo soy Fabián Verdela, soy directivo de la Sociedad Rural de Santa Fe. Una pregunta, ¿qué podría hacer la sociedad rural, digamos, con el tema este que usted está planteando, que me parece fantástico, para no depender solamente del, como usted planteó, de que todo se centra en San Pablo o en Buenos Aires? Nosotros estamos cerca del norte, digamos, de Argentina. ¿Y qué podría hacerse, digamos, en conjunto con ustedes? Hay varias cosas que se podrían hacer. Yo empezaría primero identificando el potencial productivo de la región, ver cómo esos productos podrían llegar a Puerto Murtinho, ingresar en el centro-oeste brasileño, cuál sería la logística más eficiente, la hidrovía, la rodovía, la ferrovía. Hay que hacer esos estudios, ¿no? Empezar también a hacer misiones a Mato Grosso del Sur, de modo a promover parcerías, porque hay inversiones que estamos intentando hacer. Yo, por ejemplo, estoy ahí, identifiqué un cuello de botella que estamos intentando eliminar, que es el almacenaje en frío, ¿no? Si somos exportadores de carne, por ejemplo, y tengo que desplazar mi producto 1.800 kilómetros, voy a tener que tener ahí un almacén en frío en algún sitio para hacer el depósito y después seguir hacia el mar, ¿no? O distribuir el producto localmente. Entonces, ahí
es interesante entonces hacer visitas al Mato Grosso del Sur para ver posibilidades de formar parcerías con empresas brasileñas locales. Tenemos interés en importar carne, tenemos interés en importar directamente trigo, tenemos interés en traer el vino argentino, que ahí ustedes van a Córdoba, traen vino y lo venden en Campo Grande, ¿no? Hay empresas de molinos ahí interesados en importar trigo para hacer localmente la producción de harina y la producción de derivados. Productos siderúrgicos también, químicos, fertilizantes. Hay un montón de posibilidades de parcerías entre nosotros, como había comentado, ¿no? Entonces, es importante hacer un trabajo de concientización. Ahora, con todas las informaciones que les presté, ustedes podrán ahí empezar a llamar la atención de los empresarios y ver cuáles serían los productos que podrían ser comercializados en el centro-oeste brasileño. Porque no es pasar por Buenos Aires para exportar trigo para Brasil, porque lo que va a pasar obviamente es que ese trigo llega a São Paulo, después va para un molino paulista, ahí la harina después es transportada por rodovía hacia Campo Grande y llega a un precio absurdo para quien está en el centro oeste. Entonces, lo mejor sería obviamente llevar directamente el trigo para molinos ahí que están en el centro oeste brasileño y ya vender el producto sin la intermediación de São Paulo, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades que se abren cuando yo les digo, mira, no es necesario pasar por Buenos Aires, ustedes pueden ingresar directamente por Puerto Murtinho y ahí se abre un abanico enorme de posibilidades, porque le estoy diciendo, hay rutas, hay ferrocarriles, hay una infraestructura ya existente en el centro-oeste que permitirá a ustedes llevar sus productos para Palmas, para Sorriso, para San Luis, para Río Branco, para todas ciudades con las cuales es imposible si el producto ingresa por San Borja, Uruguayana, por tierra o mismo por Santos. ¿Cómo van a vender un producto en Río Branco? Imposible. Ahora, si uno ingresa por Campo Grande, ya está en Campo Grande a un precio competitivo, bueno, ahí cambia la historia. Y con eso se formarán los nuevos ejes de desarrollo que mencionaba. Bueno, muchas gracias. Fabián, ¿está bien? Sí, de acuerdo. Perfecto. Acá tengo otra pregunta, Joao, que dice así. De Nora, dice, buenas noches. ¿Qué nivel de recepción tiene esta iniciativa en el ámbito político institucional de Argentina? Bueno, ahí es una buena pregunta y voy a responder con toda sinceridad. Tiene una respuesta muy positiva cuando el interlocutor es de Salta, es de Jujuy, o sea, es de las zonas más, digamos, beneficiadas por el corredor. Ahora, si estamos hablando con un agente portuario de Buenos Aires o con una autoridad que representa esos intereses, obviamente la reacción es la misma que encuentro acá a partir de Santos, igualito, porque son soluciones logísticas competitivas, alternativas. Uno no va a matar la otra, obviamente, imposible, pero que hay una competencia, sin duda hay una competencia, pero la respuesta que siempre doy a esas preguntas, porque también la gente acá de Santos, de São Paulo, me pregunta, pero estamos retirando carga de São Paulo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el consumidor del centro-oeste brasileño, el individuo del Campo Grande, tiene todo el derecho de consumir un producto más barato y de calidad. No hay por qué quedarse sumiso, subordinado a un intermediario, a
a una solución logística que no significa autonomía, libertad logística para el centro-oeste. El centro-oeste no tiene acceso al Atlántico, no tiene acceso al Pacífico. Estamos en la misma situación que Paraguay. Entonces, para los productores que no tienen acceso al océano, no tienen el derecho de buscar soluciones logísticas alternativas. ¿Por qué no? Claro que sí. Y es lo que están haciendo, utilizando la hidrovía, utilizando futuramente la rodovía para llevar su carga al Pacífico. Eso significa progreso, significa competencia, significa que el consumidor va a tener un producto más barato y más diverso. Hoy en día, infelizmente, cuando voy a Campo Grande o otra ciudad del centro-oeste, no encuentro el alfajor argentino. Es muy difícil conseguir un vino argentino. Encuentro un vino chileno, pero no un vino de Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Me pregunto. La respuesta fue dada. Muchas gracias, Joao. La pregunta Nora dice, ¿con qué capitales se llevarían a cabo las obras de infraestructura? Muy buena pregunta. El capital ya está asegurado. El puente que va a costar 85 millones de dólares será financiado por Brasil y Paraguay con los fondos de Itaipú. Recursos ya asegurados. La Tranchaco, que fue construida por Paraguay, fue a través de emisión de bonos en el mercado internacional. Paraguay tiene un buen rating y consiguió obviamente esos recursos y financió en tranchas la construcción de la ruta. Entonces, recursos hasta ahora cubiertos sin problema. Espero que el gobierno paraguayo consiga también recursos para la tercera fase, que es la última que falta. Bueno, estamos ya sobre el tiempo convenido, pero tengo acá una pregunta más. Pero dice así, tengo esta, dice, el 26 de marzo el presidente Bolsonaro va a estar acá en Argentina con motivo de los 30 años del Mercosur. Entonces la pregunta dice, ¿qué reflexión te merece esta visita en el marco de esta charla? ¿Cuál es el lugar que ocupa en la agenda del presidente Bolsonaro este tema? Ese tema recibe una alta prioridad del gobierno, del gobierno Bolsonaro por las razones que voy a decir. Primero, él recibió un gran número de votos en el centro-este de Brasil. Y obviamente ese es un proyecto que va a beneficiar al centro-oeste brasileño. Y no estoy hablando únicamente de Mato Grosso del Sur, estoy hablando de Mato Grosso, de Goiás, y mismo del norte de Minas Gerais, ¿no? Toda una región que se beneficiará con el proyecto. El segundo elemento es que beneficiará sobre todo al agronegocios. Bueno, entonces, obviamente, que es el sector más dinámico hoy en día de la economía brasileña, ¿no? Y por lo que estoy informado, ese tema será tratado entre los presidentes de Brasil y Argentina bilateralmente. Hay interés nuestro de avanzar con estudios que demuestren a los argentinos lo que acabo de presentar, o sea, las ventajas, las dificultades, las acciones que tienen que ser desarrolladas para que todos tengan beneficio con ese proyecto, ¿no? Y también, obviamente, va a beneficiar al Mercosur, porque como mencioné, acercar y promover un comercio interregional más fuerte, eso no debilita, al contrario, fortalece el Mercosur y también la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, una vez que Chile hace parte del proyecto. Perfecto. Bueno, Joao, muchísimas gracias. No sé si nos querés dejar alguna reflexión final a modo de, bueno, de Alberto. Sí, Fabián, adelante. Sí. Pregúntele si usted va a venir, el ministro va a venir con la comitiva del presidente. No, infelizmente no.
Acá, debido a la pandemia, estamos acá todos prohibidos de viajar. Yo estoy trabajando en casa, a partir de mi casa no salgo. Espero ser sí vacunado en las próximas semanas, quién sabe. Ahí con la vacuna podré viajar sin problema, con mucha más seguridad. Y será para mí un placer estar ahí en Santa Fe y hacer otras charlas, conversar, responder a dudas y promover ese proyecto. Bueno, Exacto. muchísimas gracias. Notame. No me queda más cuestión que agradecerte la deferencia, la atención, y ha sido un gran gusto y un honor tenerte presente esta tarde. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad, Alberto. Para mí es un placer poder compartir informaciones con mis amigos argentinos. Y como dije, yo viví un par de años ahí en Argentina y tengo Argentina en mi corazón. Entonces, para mí es un placer y ustedes pueden siempre contar conmigo para cualquier tipo de información, aclaración, apoyo en lo que dice respecto a ese y otras iniciativas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quedamos en contacto y muy agradecido por la atención. Muchas gracias y saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Gracias.